La Biblia es un compendio de gran conocimiento. ¿Te animas a profundizar en ella? Acompáñanos en esta gran aventura y desenterremos los tesoros más maravillosos de las Escrituras. Esto es Descubriendo la Biblia. Dirige David López. Imagina estar en la frontera de la tierra prometida, con todo lo que Dios ha preparado para ti al alcance de la mano, y aún así, decidir quedarte atrás. Eso fue lo que hizo una tribu entera de Israel. Hoy, en Descubriendo la Biblia, la tribu que prefirió vivir en esclavitud. Vamos a sumergirnos en una historia poco explorada, pero profundamente reveladora. La de las tribus de Isaacar y Zabulón. Acompáñame a descubrir por qué algunos prefirieron la aparente comodidad de la esclavitud antes que abrazar la libertad que Dios ofrecía. Para entender mejor esta historia, pongámonos en contexto. El pueblo de Israel está por entrar en Canaán, después de 40 años vagando por el desierto. Las tribus comienzan a recibir sus territorios. En medio de este momento clave, aparecen dos nombres importantes, Zabulón e Isaacar, hijos de Jacob y de Lea. Zabulón fue el sexto hijo de Lea y el 10º de Jacob. Génesis capítulo 30 versículos del 19 al 20. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Su padre Jacob le dio una bendición interesante en Génesis capítulo 49, versículo 13. Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Observando la cita, podemos darnos cuenta del siguiente aparte: en puertos de mar habitará. Aunque pareciera que la herencia de Zabulón estaba cerca del mar, la geografía muestra que no tenía acceso directo al mar. Se encontraba entre el Mediterráneo y el mar de Galilea, pero no tocaba la costa. Aún así, su posición estratégica lo conectaba con las rutas comerciales, lo que le permitió ofrecer servicios a las ciudades costeras. Por eso, si investigas un poco, el símbolo de Zabulón es un barco. Eran conocidos como comerciantes hábiles. Ahora, a Zabulón le nacieron 3 hijos, y de ellos le salieron 3 familias influyentes. Génesis capítulo 46, versículo 14. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Jaleel. Y también Números capítulo 26, versículos 26 al 27, nos dice lo siguiente: los hijos de Zabulón por sus familias: de Sered, la familia de los sereditas; de Elón, la familia de los elonitas; de Jaleel, la familia de los jaleelitas. Estas son las familias de los zabulonitas, y fueron contadas de ellas 60,500. Además, una parte del pueblo eran guerreros, durante el liderazgo de Débora y en tiempos del rey David. Después de darnos cuenta, luego de leer cada una de las familias de los hijos de Zabulón, también damos por sentado una parte del pueblo que eran guerreros, durante el liderazgo de Débora y en tiempos del rey David. Jueces capítulo 5, versículo 14. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón
los que tenían vara de mando. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 33, también nos habla lo siguiente. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. En definitiva, Zabulón aportó combatientes fieles y preparados. Ahora, vamos a tocar el tema de Isaacar, que es muy diferente al de su hermano. Mientras que su herencia era para los límites del mar, para Isaacar era algo más distinto, ya que no llegaron a ningún límite, más bien lo rebasaron, al querer vivir en tierras extranjeras. Isaacar fue el 9º hijo de Jacob y el 5º de Lea. Su bendición fue muy distinta. Génesis capítulo 49, versículos del 14 al 15. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Esta imagen sugiere una tribu que eligió la comodidad de una tierra fértil, incluso si eso significaba someterse al yugo de otros. Cuando analizamos cómo se distribuyeron los territorios en Josué capítulo 19, versículos 17 al 23, podemos leer lo siguiente. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel, Keselut, Sunem, Hafaraim, Sion, Anarat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Enganim, en Ada y Betpases. Y llega este límite hasta Tabor, Saasima y Betsemes, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. Si te fijas, aquí notamos que Isaacar y Zabulón quedaron muy cerca, en la región de Galilea. Algunos estudiosos sugieren incluso que Isaacar pudo haber surgido como una extensión de Zabulón. Esta afirmación es interesante, pues verás, la historia de Isaacar y Zabulón es más que una simple distribución de tierras. Es el reflejo de una relación que pudo haber definido el equilibrio entre comercio y conocimiento en la antigua Israel. Primero, analicemos un detalle curioso. Cuando Jacob bendice a sus hijos en Génesis, capítulo 49, versículos del 13 al 15, menciona primero a Zabulón, a pesar de que Isaacar era el mayor. Más adelante, en Deuteronomio capítulo 33, versículo 18, Moisés vuelve a repetir ese patrón, bendiciendo primero a Zabulón y luego a Isaacar. Lo que esto sugiere es que Zabulón tenía mayor relevancia o influencia, y posiblemente Isaacar dependía de él. Si avanzamos en la historia, encontramos otro dato revelador. Cuando Josué repartió la tierra prometida, Zabulón recibió su territorio antes que Isaacar. Además, sus tierras quedaron muy cerca en Galilea, una cercanía que pudo haber facilitado una relación de interdependencia entre ambas tribus. Y aquí viene la clave de todo. Zabulón no tenía costa directa, como lo decía aquella profecía de su padre, pero lo que sí tenía él era un acceso estratégico a las rutas marítimas. Eso lo convirtió en una tribu comercial, conectada con mercados lejanos y con los bienes que otras tribus necesitaban. Mientras tanto, Isaacar se enfocaba en la agricultura y el estudio de la Torá, como lo menciona Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos.
Aquí es donde la historia da un giro interesante. Si seguimos el razonamiento lógico, podríamos pensar que Isaacar proveía productos agrícolas que Zabulón comerciaba, y al mismo tiempo, Zabulón les proveía herramientas para sus campos. Pero las enseñanzas judías revelan otro matiz sorprendente. Se decía que Zabulón apoyaba económicamente a Isaacar, permitiéndole dedicarse al estudio de la Torá. ¿Por qué? Porque, según la tradición, Zabulón recibía una parte de la recompensa espiritual derivada del conocimiento que Isaacar adquiría. Es decir, Zabulón trabajaba para financiar a Isaacar, tal como un mecenas, una persona que apoya a investigadores o académicos que no tienen el poder o la influencia para hacer su trabajo. En este caso, Zabulón prosperaba en el comercio y sustentaba a Isaacar en su búsqueda del conocimiento. Esta conclusión encuentra respaldo en Deuteronomio capítulo 33 versículos del 18 al 19, donde se menciona que Zabulón prosperaría en el comercio y que Isaacar permanecería en sus tiendas. Algunos estudiosos ven esto como un indicio claro de su relación especial. Uno se ocupaba de los negocios, el otro del estudio. Pero aquí viene una pregunta. ¿Podían hacer ambas cosas a la vez? Posiblemente. Pero lo que queda claro es que dentro de Israel, Isaacar y Zabulón compartían más que territorio. Compartían una conexión única entre sabiduría y sustento, entre comercio y educación. Y quizás, solo quizás, Isaacar haya sido una extensión natural de la influencia de Zabulón. Aún así, queda un último tema por tratar, y es la interpretación de que Isaacar, como lo habíamos dicho en la introducción, pudo vivir en esclavitud. Según Génesis 49, versículos 14 al 15, nos dice lo siguiente: Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajo su hombro para llevar, y sirvió en tributo. La última parte del versículo 15 ha llevado a pensar a muchos que, en definitiva, Isaacar vivió bajo tributo o esclavitud. Pero, ¿por qué? Todo indica que, a pesar de que su territorio era fértil, ellos aceptan voluntariamente estar bajo el control de los cananeos y egipcios, a cambio de una estabilidad pacífica y no estar expuestos a la vulnerabilidad de grandes reinos que los pudieran atacar. Una evidencia histórica de esto es un famoso documento, las Cartas de Amarna, antiguos archivos diplomáticos egipcios del siglo XIV a.C. Estas cartas revelan que Egipto dominaba ciertas regiones de Canaán y que utilizaban mano de obra cananea para trabajar tierras fértiles, como la región de Sunán, ubicada dentro del territorio de Isaacar. ¿Y de dónde venían muchos de esos obreros? Pues bien, de Yapú, hoy conocida como Jaffa, y adivina qué, una ciudad que pertenecía a Zabulón. Esto, al final, nos lleva a una conclusión reveladora. Varias familias de Zabulón e Isaacar prefirieron instalarse en tierras fértiles, bajo dominio egipcio, a cambio de beneficios económicos y pacíficos. Es decir, escogieron estabilidad material y la esclavitud por encima de libertad territorial y espiritual. El fin de todo esto es que se barajan posibilidades. Hay quienes dicen que el vivir bajo tributo tal vez no se refiera a una posibilidad de esclavitud, más bien a una tribu trabajadora, estable
y dispuesta a soportar cargas. A pesar de estas decisiones, que tal vez en algún momento pudieron pasar, Isaacar dejó un legado valioso. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Les describe como entendidos en los tiempos, personas sabias que sabían lo que Israel debía hacer. Su discernimiento espiritual los convirtió en consejeros confiables para los momentos cruciales del pueblo. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esto nos enseña que, incluso si nuestro comienzo no es ideal, Dios puede redimir nuestras decisiones y darnos un propósito mayor cuando buscamos entender su voluntad. Ahora, a pesar de tener buenos atributos, Isaacar y Zabulón también cometieron graves errores. La idolatría los llevó a la ruina, alejándose de Jehová. El castigo no tardó en llegar. Los asirios invadieron Israel, y entre las tribus castigadas estaban nuestras protagonistas. Fueron conquistadas, esparcidas y finalmente desaparecieron para siempre. Su historia es un recordatorio de que la desobediencia tiene consecuencias, sin importar cuán fuertes o sabios sean los que la cometan. En la visión, en su amor y misericordia, Dios no olvidó a estas tribus. En la visión profética de Ezequiel capítulo 48, tanto Zabulón como Isaacar reciben herencia durante el milenio. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 8, Zabulón aparece entre los 144,000 sellados. Esto nos habla de restauración, de una fidelidad futura que será recompensada. A pesar de que son interpretaciones y exista una gran posibilidad de que Isaacar haya dejado su territorio bendecido por Dios por algo meramente carnal, surge una pregunta. Y si hubiese sido así, tendríamos una gran enseñanza. Y es que se da por concluido que no todas las decisiones son lógicas y obedientes. A veces, la comodidad puede alejarnos del camino que Dios quiere para nosotros. Obedecer puede parecer más difícil, pero siempre es el camino que lleva a la bendición. Como hizo el rey David, necesitamos rodearnos de personas entendidas en los tiempos y, sobre todo, consultar a Dios antes de actuar. Te dejo con esta frase: es mejor consultar las cosas con Dios a tiempo que perder el sueño por su causa después. Pero antes de irme, ¿sabías que de una de las tribus de Israel podría salir el anticristo? Si quieres descubrir esta sorprendente interpretación, no te pierdas del próximo episodio en Descubriendo la Biblia. ¿Qué quieres descubrir mañana? Desentrañémoslo juntos. Comparte con nosotros tus curiosidades e inquietudes. Visita nuestro sitio web www.encaminameradio.com. Nos encontramos en la próxima.